Y si quieres saber toda la información de esta carrera heroica del noble dragón 13 que ha aparecido reciente en Dragon City, un dragón que cuenta con el elementos tiempo primario, oscuridad y el elemento agua, pues quédate hasta el final de este video para que puedas ver todo eso y también hablar un poco del famoso gusano cuántico que muchos dicen que ha sido nerfeado, pero no es así, así que por favor no se dejen engañar por ningún otro youtuber, papus. Y si quieres conseguir el pase premium como también el pase élite con un super descuento, el nuevo pase de maestría que acaba de llegar que está bastante genial, el pase de carrera de la carrera heroica y otras ofertas con un menor precio, como también estas orbes que han aparecido dentro de Dragon City, donde está el karma, el temporal corrupto y el vampiro voodoo a un menor precio. Te puedes comunicar directamente conmigo a través de las redes sociales que lo vas a poder conseguir en la descripción de todos mis videos, papus, así que apúrate y aprovecha. Por cierto, la isla puzzle tiene un bug, así que por si acaso no te asustes si es que por A o B apareces con menos movimientos puzzles de la que tenías en la mañana. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, chicos. Tenemos un nuevo video para el canal donde vamos a hablar acerca de todas las misiones que necesitamos y cómo hacerlas y todas las vueltas reveladas de la carrera heroica, papus. Así que vamos a ir de frente al grano por estas misiones. Y pues obviamente vamos a comenzar por la vuelta número 1 que ven a continuación. Pues la vuelta número 1, como toda carrera heroica, contiene 5 nodos, de los cuales pues tenemos que hacer misiones para poder tener algunas recompensas y seguir avanzando y tener pues el primer lugar. Recordar que si llegamos en primer lugar, al menos pasando la quinta vuelta, estamos clasificados y podríamos ganar al noble dragón 13 de manera automática. Pero si hay otro amigo que nos deja en segundo o tercer lugar, sí o sí tienes que llegar a la vuelta número 15 para asegurar este dragón. Así que por más que quedes en segundo, tercero, cuarto, quinto o último lugar pasando la 15ª vuelta, tienes sí o sí asegurado a este dragón, papus. Así que ya sabes, aprovecha y avanza todo lo que tú puedes. En el primer nodo de la vuelta número 1 tenemos lo que vendría a ser alimentar un dragón. Sencillamente vas a tu colección de dragones y pues uno de los dragones que tengan bajo nivel lo alimentas para que no pierdas mucha comida. En este caso para mí sería el Anibúo. Yo utilizo así, como ven, un escarabajo que ha salido. De igual manera así sucesivamente hasta que completes todas las misiones, papus. En la misión número 2 vendría a ser la recolecta de las hábitats, pero que tienen que aparecer sí o sí estos lingotes dorados que ustedes están viendo, papus, para que te pueda salir muchísimo más rápido los ítems que te están pidiendo dentro de esta misión. En la tercera vuelta tenemos lo que es la recolecta de granja. Yo les recomiendo que solamente coloquen lo que vendría a ser los 30 segundos. Acá sucesivamente yo ya coloqué los 30 segundos y pues para recultivar sencillamente pongo recultivar todo y ya está. Y como ven a continuación solamente demora 30 segundos. Y pues acá me puede dar un 10% nada más de todas las recolectas. Por ejemplo, si tengo 13 granjas, puede ser que me toque uno o a lo mucho pues me puede tocar 2 ítems por cada recolecta. Hay muchas veces que te puede tocar 3 hasta 4, eso ya dependería mucho de tu suerte. ¿Y cuántas veces tienes que hacerlo? Lo tienes que hacer las veces que necesitas hacerlo hasta que te salgan los ítems correspondientes para que avances al siguiente nodo. En el siguiente nodo vendría a ser la repetición del primero, pero a diferencia del primero es que acá hay un tiempo de espera que básicamente, como indica aquí, vas a poder obtener 5 ítems de manera inmediata de los 6, papus. Y para obtener la sexta recompensa o el sexto ítem de esta misión tendrías que esperar un mínimo de 5 minutos por ítem. Y así que, o sea, por más que tú alimentes a un dragón una y otra vez, por más que lo alimentes y gastes millones y millones de comida, jamás te saldrá ese ítem hasta después del tiempo de espera de los 5 minutos. Y ahí recién te va a salir esa misión completada. Y por último tenemos las misiones de batallas internas, papus. Eso vendría a ser como una batalla de liga, como una batalla en arena, donde van a aparecer una cantidad de dragones que tienes que vencer. Pero pues al vencer el primer dragón, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo y noveno dragón que podrían aparecerte dependiendo de la vuelta en la que te encuentras, va a haber un tiempo de espera que ronda desde los 15 minutos hasta las 12 o 18 horas, papu. Así que ahí es el momento adecuado para utilizar tu famosa ruleta o tu famoso potenciador, papus. Eso te ayudará bastante utilizarlo en ese momento para que avances muchísimo más rápido y no estés esperando largas tiempos de esperas.
Y bueno, vamos a la vuelta número 2, donde tenemos pues otras misiones más o menos distintas, bueno, no tanta para ser sincero, donde vemos que en la primera es igual recolectar comida, alimentando a tus dragones, también recolectando oro de tus hábitats, recolectando oro de tus granjas. La tercera es una batalla de liga normal, te vas a combates y vas a ligas y combatas un dragón y tienes que ganar sí o sí. Ese ítem es 100% asegurado por cada victoria que hagas, así que no te preocupes por esa parte. En la cuarta misión de este nodo, pues básicamente tienes que hacer igual batallas internas y la recolección de comida de tus granjas. De la misma manera, en la recolecta de granjas solamente vas a poder obtener 6 de 7 de manera automática, y la otra vas a tener que esperar un total de 19 minutos. Y en el nodo número 5 de esta vuelta número 2, básicamente vas a poder conseguir igual los ítems de alimentar al dragón 8 veces y las últimas 19 minutos por cada ítem. Y como son 2 lo que te faltan, vas a tener que esperar 38 minutos. Y en lo que vendría a ser el último ítem de cruces, ese vendría a ser cruces papo, donde tienes que cruzar dragones tierra con dragones tierra para que se te haga muchísimo más fácil, como yo lo estoy haciendo ahorita. A continuación voy a colocar un dragón tierra sin potenciar ni nada, para que me toque otro dragón tierra y no tener problemas, lo colocar y pues me estaría esperando unos 13 segundos hasta que me toque ese cruce. Te puede tocar como no te puede tocar, lo tienes que hacer muchas veces hasta que te salga el ítem y la cantidad que tú deseas, papu. Y este apartado no tiene tiempo de espera. Vamos a la siguiente vuelta, que vendría a ser lo mismo que el anterior que ya he explicado. Acá no hay ninguna variante, todo vendría a ser lo mismo. Estoy dejando acá unos segundos para que ustedes tomen foto, captura y tengan ya todo esto planeado, papus. Así que nos vamos a ir de frente a la vuelta número 4. Donde acá también tenemos todo igual, papus, no ha cambiado nada. Tenemos la recolecta de granjas, alimentación, batallas internas, batalla de ligas 4 veces. En el nodo número 4 tenemos lo que es recolecta de las hábitats su oro, alimentación de dragones. Luego tenemos otra vez recolecta de granjas y por último otra vez batallas internas, un total de 5 veces. Vamos a la vuelta número 5, papus, y acá tenemos una variante, una pequeña variante que se encuentra en el nodo número 4. Pero vamos desde el comienzo, donde la primera misión de esta vuelta tenemos que hacer 6 de estos ítems de cruce para que nos toquen y poder avanzar en el segundo nodo, donde básicamente es la recolecta de hábitats y la recolecta de granjas de manera inmediata. Ahí no hay ningún tiempo de espera. En el nodo número 3 tendríamos pues 26 de 35 ítems de manera inmediata alimentando dragones, y por cada ítem son 6 minutos y un tiempo de espera total de 1 hora. Vendría a ser las eclosiones y lo otro vendría a ser las ligas. En las eclosiones vendría a ser casi muy similar a la anterior, sencillamente te vas a tu tornidal y pues pones a muchos huevos de dragones tierra y pues lo vas eclosionando uno por uno. Yo no lo puedo hacer porque mi tornidal se encuentra totalmente llena en estos momentos, ya que en estos eventos siempre se recomienda tener la tornidal y pues también tus montañas de cruce pues vacías para que puedas avanzar de manera más rápida. Solamente vas, colectas un dragón o un huevo de tierra y lo vas eclosionando cada vez y solamente tienes que esperar cada 10 segundos, y de la misma manera que los cruces se puede demorar mucho como también poco, pero es la manera más eficaz sin gastar gemas para que puedas avanzar y avanzar y avanzar dentro de este evento. Y como ven, en el nodo número 5 es la recolecta de comida y otra vez batallas internas, y eso se viene repitiendo cada vez más. Mientras que estoy hablando, chicos, para ya despedirme de este video, papus, también explicarles de que acá les dejo todas las imágenes para que ustedes tomen foto, apoyen bastante al canal, denle like, suscríbanse todo. Y pues antes de terminar, papus, le quiero decir que ha habido un pequeño cambio. Yo creo que no es un nerfeo ni tampoco un bufeo por parte del gusano cuántico, ya que al gusano cuántico se le ha disminuido un poco de daño, de que lo que tenía 1.5 en su as atómico se ha disminuido a 1.2, pero lo bueno es que ahora el as atómico tiene la probabilidad de nunca fallar y pues también te da un turno adicional. Pero cuando tú matabas al dragón con tu as atómico, pues no te daba el turno extra. Ahora sí o sí te da el turno extra, o tienes la probabilidad de que te dé el turno extra. Antes no era así, ahora sí. Así que yo creo que es un balance bastante genial y pues aprovechenlo por esa parte. De ahí yo creo que está bien el juego, lo está balanceando bien al gusano cuántico. No creo que es un nerfeo, yo creo que está bastante bien. Aprovechen estas vueltas, papus, reveladas, y pues avancen todo lo que puedan dentro de esta carrera heroica. El día de mañana estaré publicando una review de este dragón noble, dragón 13, como también pues el día de mañana llegaré a la vuelta número 30 de manera automática, pues ya saben, con un HUD visual.
Y bueno chicos, eso sería todo por el video de hoy. Espero mucho que te haya gustado. Yo soy Adonis Play, espero que le des like, comparte, suscríbete y comenta tu parte favorita. Y nos veríamos hasta la próxima. Chao, 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 chao.